Hola, hola pibes, ¿cómo andan? Vamos a hablar un poquito del Mundial de Clubes, sobre todo del desempeño de los equipos sudamericanos, porque ya todos completaron la fase de grupos, jugaron sus 3 partidos. Hay más del 50% de los equipos del continente que pudieron avanzar a los octavos de final. Lamentablemente, fuera de lo que podría pasar, de que en la previa podríamos comentar de que Flamengo puede dar la sorpresa ante el Bayern, que Fluminense también podría sorprender en la siguiente instancia. También hay que indicar que se terminarán chocando Botafogo y Palmeiras, que será un partidazo de locos de seguro. Habitualmente, por la población en sí que tiene Brasil, los equipos de aquel país llevan mucha hinchada, tienen mucha hinchada. Entonces, en esta etapa decisiva, ya con solo los equipos brasileños en carrera, esperemos que sigan teniendo esa gran Copa, ese gran mundial de clubes que vienen haciendo. Los equipos argentinos fuera, tanto Boca, tanto River, mucha expectativa por parte de la hinchada, pero creo que en los partidos más importantes no pudieron dar ese pasito extra para soñar con la clasificación. Del lado de Boca fue el partido ante Benfica, del lado de River creo que en el partido ante Monterrey estaba el hecho de jugarse el todo por el todo, y esos encuentros específicos les termina costando la eliminación, pero eso va a ser tema de otro video, lo de los equipos argentinos. En este vamos a hablar netamente de lo que hicieron los equipos de Brasil. Dos acabaron como líderes de su grupo, los otros dos avanzaron como segundos, pero en los enfrentamientos directos ante equipos europeos, lo único que terminó en derrota terminó siendo ese partido entre Atlético de Madrid y también Botafogo, pero ya Botafogo había hecho su tarea, ya había ganado 2 partidos más que importantes y era complicado también poder sumar 2 victorias, tanto ante el PSG como lo hizo ante el PSG y ya posteriormente ante el Colchonero. Y por eso mismo tenemos que ir comentando sobre lo que pasó en esta fecha 3, donde los conjuntos de este lado del mundo, los equipos de Conmebol y más precisamente, como decía, los equipos de Brasil pudieron asegurar su lugar en la próxima ronda. Esta fecha 3 que comenzaba con el partido respecto a equipos brasileños entre Atlético de Madrid y Botafogo, que acabó con la clasificación de Botafogo. Atlético de Madrid ahí tratando de meter un poquito de presión, pero no le alcanzó al colchonero para un poquito más. Tal vez la reacción fue tardía, esa goleada, una goleada tremenda en contra ante el PSG le terminó costando caro, y también de seguro en la previa no se imaginaron muchos que Botafogo podía sumar un triunfo ante el campeón de la Champions. Y en este partido fue mejor el Atlético, atacó más, el Botafogo ahí entre esa situación tal vez de no descuidarse mucho atrás, tratar de ser un equipo ordenado, hacer lo necesario para clasificar, no arriesgar mucho la clasificación. Nos terminó dejando este partido con 24 remates, de los cuales tan solo 5 fueron al arco para el Atlético de Madrid. Del lado del Botafogo, 7 remates, tan solo 3 al arco, mucha posesión para el Atlético, y casi siempre termina siendo así, que cuando el Atlético de Madrid tiene que ser un equipo protagonista, tiene que ser un equipo que proponga, que sea el principal encargado de buscar los goles. Habitualmente le cuesta, siempre pasa eso, son raros los partidos donde el Atlético es el principal protagonista y el adversario termina presentando una defensa cerrada. Griezmann anotaba el único tanto al 87, lo que presentaba el Cholo Simeone. Jan Oblak, Llorente, Lenormand, Lenglet, Galán, Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone, Barrios, Gallagher, la presencia de Sorlot y Julián Álvarez. También ese tema de que ya
Con esto prácticamente la temporada acaba para el Atlético de Madrid y después de una racha impresionante de Julián desde su debut con River, que copas, que trofeos, que títulos importantes, ni qué decir con la selección argentina, con el Manchester City también, la primera temporada en su carrera sin haber levantado siquiera un título, coincide con la primera temporada jugando en el Atlético de Madrid, fuera de que el Atlético de Madrid en los últimos años sí pudo ganar algunos títulos, pero tal vez no tantos para lo que se gasta. Alguna Europa League ahí también, puede aparecer una Supercopa de Europa, un par de ligas, pero al menos para Julián esta temporada finaliza sin títulos. Del otro lado el Botafogo, que habrá que ver qué plantea en ese partidazo, para mí será un partidazo, duelo de brasileños impresionante y Palmeiras, que desde plantel, desde presupuesto tal vez está un poquito por encima, pero del otro lado está el campeón de la Copa Libertadores, si bien sabemos que este tipo de partidos puede tener cualquier resultado. El Botafogo, que salía con John, Barbosa, Jair, Vitinho, Teles, Marlon Freitas, Gregory, Alan y Igor Jesús, quien había hecho ese gol ante el PSG, gol de la clasificación podríamos decir, porque se terminó siendo un partido bisagra para que Botafogo avance a los octavos. Arthur y Savarino, lo que presentaba el conjunto, en este caso Fogao, y de esta manera teníamos al equipo de Botafogo finalizando su fecha 3, terminó siendo con derrota, pero no impidió que avance a los octavos de final. Y también el día lunes el Palmeiras se enfrentaba al Inter de Miami y mucho se comentó también este tema de que los equipos sudamericanos ante los rivales tal vez entre comillas más poderosos, de mayor renombre, que en la previa eran muy favoritos, dio la talla, compitió. Palmeiras ante Porto se mandó un partidazo, mereció ganar, no lo hizo, pero sí merecía. Lo mismo Botafogo ante el PSG, hizo un buen partido, le costó un poquito más ante el Atlético de Madrid. Por el otro lado, Fluminense de igual manera hizo un partidazo ante el Dortmund donde merecía ganar. El siguiente y los siguientes le costó un poco más, ni qué decir Boca, que ante Benfica y ante el Bayern parecía ser ese viejo Boca copero, y ante el Auckland City volvió a ser el Boca de los últimos años, que no está con la misma jerarquía que décadas atrás, en momentos claves, lo que le pasó ante Alianza Lima, lo que le viene pasando desde hace mucho tiempo, y River también, que ante el Inter hizo un buen partido, ante el Urawa Reds jugó bien, terminó ganando, pero ante el Monterrey esos puntos que no pudo sumar, esa victoria que no se dio, le terminó costando la clasificación. Y del lado de Flamengo, que ante el Chelsea se mandó un partidazo. Entonces siempre que a los equipos al menos de Conmebol les tocó un rival de mucha exigencia, dieron la talla, y ahora también en este partido que se dio con Palmeiras lo podemos ver, donde sí fue superior, donde atacó, pero también ahí el Inter de Miami hizo lo suyo con ese par de goles, primero con Allende al 16, luego Luis Suárez al 65, y reaccionó sobre hora Palmeiras con Paulinho, y luego ya Magaláes ponía el 2-2 definitivo al 87. Estadísticas finales: mayor tiempo de balón para el Inter con 54, 46 para el Verdão, 8 y 3 los remates del Inter de Miami, que más allá de la posesión no pudo ser un equipo muy peligroso, muy profundo, que haya contado con innumerables chances de gol. Del otro lado sí, 22 y 7 para el Palmeiras. En cuanto al cierre de este grupo, el empate terminaba clasificando a ambos, que finalmente es lo que pasó. En el equipo de las Garzas, varios sudamericanos, muchos nombres conocidos: Ustari, el argentino; Chelo Weigand, el otro argentino; Avilés también; Falcón, que hace poquito jugaba en Colo-Colo; Allen, Allende, Redondo, Busquets, Telasco Segovia, el venezolano; Leo Messi, Luis Suárez, ahí también la dupla de los amigos, en un equipo con nombres muy conocidos. Habrá que ver también qué se puede plantear por parte del Inter de Miami ante el PSG, un equipo intenso, veloz, con mucha juventud, transiciones y ataque por las bandas y demás, esto en cuanto al PSG, y el Inter de Miami, que no le tenían fe para que pase siquiera a la fase de grupos, porque estaba el Porto, porque estaba el Palmeiras y demás, y
porque no es un equipo que tal vez fuera de los nombres de experiencia, nombres de peso, no es un equipo que tal vez luzca mucho desde lo futbolístico, depende también de los adversarios, pero habrá que ver qué pasa en ese partido ante el PSG. Weberton, Murillo, Gómez, Marcos Rocha, Richard Ríos, Rafael Veiga, Evangelista, Piquerés, Torres, Estevao y el Flaco López, lo que tenía Palmeiras en este partido. Hizo lo necesario el Verdão para avanzar de fase y también para avanzar como líder de grupo, no solo clasificar a la siguiente ronda, porque con la derrota parcial el equipo estadounidense era el que estaba avanzando como líder de grupo. Lo dijimos, lo de Boca, lo de River también lo vamos a tocar puntualmente en otro tema, y ahora tenemos que repasar lo que le pasó a Flamengo, lo que decía, que los equipos sudamericanos, no sé si un tema de motivación, tal vez el cansancio también, porque se jugó muy intenso en la primera, en la segunda fecha, buscando esa soñada clasificación, y ya para esta fecha 3 llegaron un poquito tal vez más cansados, que enfocándose tal vez en primero asegurar un lugar en la siguiente ronda y no tanto desgastarse como si lo habían hecho en la primera y en la segunda jornada. Y en este partido el Flamengo sí atacó con cierta intensidad, pero no fue lo mismo que ante el Chelsea, por supuesto. Mayor posesión para el FLA, 66%, ante el 34% de Los Ángeles, 19-4 los remates, ahí más o menos la precisión, y 5-1 para Los Ángeles, que el único remate que fue al arco terminó en gol. Dos partidos de emoción en cuanto a goles en este encuentro, 2 minutos mejor dicho. Denis Bouanga al 84 para los norteamericanos, Igualas al 86 para igualar y para que al menos el Flamengo no pierda el invicto en este Mundial de Clubes. Lloris, Marlon, Long, Seguras, Jesús, Delgado, Joliseat, Palencia, Dilson, Bougan y Martínez, lo que presentaba el conjunto de Los Ángeles. Del otro lado, Agustín Rossi, Sandro, Ortiz, Danilo, Varela, Everton, Araujo, de Arrascaeta, Alan, Everton y Pedro, lo que presentaba el conjunto brasileño, que también clasificaba a la siguiente ronda y nos dejaba este partido de 1-1. Y ya el cuarto equipo, el último en jugar, era el Fluminense, que justamente igual aseguraba su presencia en la siguiente ronda. No fue de los mejores partidos del Flu, lo decía este tema también de que no sé si es motivación o algo fuera de eso, pero se sintió un bajón tal vez en el rendimiento, en esa diferencia entre enfrentar equipos top de Europa y enfrentar equipos que tal vez desde el renombre no tanto, pero el Mamelodi Sundowns terminó siendo una grata participación en este Mundial de Clubes, y Fluminense, que de casi ganarle al Dortmund, mereciendo sumar los 3 puntos ante el equipo alemán, a casi perderlo ante el Mamelodi Sundowns, lo que hubiera terminado en la eliminación. Así que seguro mucho suspenso en lo que fue este partido. 7-3 los remates para el equipo sudafricano, 68% del balón, 6 remates, ni uno al arco del Fluminense. Increíble en esa estadística para el Flu. Posesión 32%. Alineaciones. El equipo sudafricano, para muchos el Brasil de África, tal vez por el tema de la vestimenta, que la alegría y demás situaciones, pero así salía el equipo de Sudáfrica. Williams, Mudau, Cupido, Kekana, Lunga, Mokoena, Subane, Ribeiro, Allende, Mateus y Reiners, lo que presentaba el equipo amarillo. Del lado brasileño, Fabio, Freites, Da Silva, Samuel Javier, Hércules, Martinelli, René, Canovio, el uruguayo, Gustavo, John Arias, el colombiano, y Germán Cano, lo que tenía el equipo carioca. Y este empate, que no es de los mejores, pero con que haya asegurado la clasificación es importante, porque no siempre se juega bien, no siempre se puede ganar, no siempre se te dan los resultados, y ya el Flu mostró una versión interesante ante el Dortmund, versión que deberá mostrar en la siguiente ronda, que ya también estaremos mencionando, porque ya los equipos sudamericanos también van conociendo sus rivales de cara a que se venga los octavos de final en este Mundial de Clubes, porque
no va a ser nada fácil. La mayoría de los equipos, en este caso europeos, puede ser que empiecen a imprimir intensidad, que sean esos equipos que tal vez no lo fueron en la primera ronda, tal vez pensaron que la primera ronda la pasaban caminando, entonces eso ya es otro tema, de ver si con la motivación o que, con el hecho de que ya están en instancias decisivas se pueda llegar tal vez a encontrar una versión mucha más lucida en este Mundial de Clubes. Lo cierto es que así acabó los grupos, como lo dije, al menos de los equipos brasileños. Ya después habrá video de los equipos argentinos para completar el desempeño de los equipos de este lado del mundo. Palmeiras con 5, terminó ganando 1, empató los otros 2 y aseguró su boleto a los octavos de final. El Inter de Miami también 5 y fue un partidazo el de Porto y Al-Ahly porque hubieron 8 goles, porque estaba de ida y vuelta, porque el resultado fue cambiante, pero a ninguno le alcanzó y de hecho si había un ganador tampoco le iba a alcanzar para pasar de ronda. Tenían que esperar o que gane el Palmeiras o que gane el Inter de Miami y ya ellos hacer su propio trabajo. El resultado que dejaba fuera ambos terminó siendo el empate y empataron los dos partidos. Diferencia de gol, Palmeiras mejor, por lo cual termina avanzando como líder. En el grupo B, donde estaba el Botafogo, y este grupo también fue increíble, lo decía la diferencia que Atlético de Madrid solo pudo ganar por un gol, pero que terminó comiéndose una tremenda goleada ante el PSG, y el Botafogo, que con ese triunfo clave que tuvo ante el campeón de la Champions pudo avanzar en esta fase. El Atlético, que podríamos decir entre comillas despertó tarde en este Mundial de Clubes, porque si ese partido ante el PSG acababa con otra diferencia, más allá de que incluso acabe con derrota, estaríamos hablando de otra situación. Lo cierto es que el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores siguen en carrera. El PSG como líder, Botafogo como segundo, y habrá duelo de brasileños en octavos. El grupo C lo repasamos después, y en el grupo D, Flamengo líder invicto con 7 puntos. Le costó mucho más ante Los Ángeles, ganó ante Esperance sin problemas, ante el Chelsea tampoco sin problemas porque empezó perdiendo y lo terminó mejorando, terminó revertiendo ese resultado que parecía difícil. Flamengo con 7, Chelsea con 6, Esperance de Túnez con 3 y Los Ángeles con solo un punto. En el grupo E hay también la situación de River, que comentaremos en el siguiente video, y el grupo F, Fluminense, que hizo lo necesario, casi se complica, prácticamente quedó muy cerca el Mamelodi Sundowns, que quiso una gran copa, ganó su primer partido, que el baile de los hinchas, que el baile de los jugadores, que empezar dando la sorpresa ante el Dortmund, que no le alcanzó, pero ante el Fluminense también terminó cerrando una gran participación en este torneo. Fluminense que quedó con 5, quedó en el segundo puesto. El Dortmund, que merecía perder ante Fluminense, acabó invicto, ganando sus otros 2 partidos, haciendo la lógica, porque eso era lo que tenía que pasar. El Ulsan Hyundai en el fondo sin puntos, y el Mamelodi Sundowns, como decía, que hizo una gran copa, se queda con 4 puntos en el tercer puesto. Esto respecto a los equipos brasileños, pero ya próximamente se nos van a venir los octavos de final. Este sábado a las 12:00, todos los horarios que menciono, por supuesto, de Bolivia, se tiene este partidazo porque es duelo de brasileños, por el tema de la hinchada, porque se conocen, porque son equipos muy competitivos, que tienen nombres interesantes, y que más allá de que muchos puedan poner alguno como favorito por sobre otro, yo considero una llave totalmente pareja, totalmente interesante para ver. Palmeiras ante Botafogo. Habrá duelo europeo, Benfica-Chelsea, también el sábado 28 de junio. El PSG-Inter se juega el domingo también a mediodía, domingo 29 de junio. Y lo que va a ser el domingo 29 a las 4 p.m. es un partidazo que no quisiera perdérmelo, y por supuesto, quien gusta del fútbol va a querer ver este partido, por lo que pueda llegar a plantear el Flamengo ante el Bayern. Por supuesto que en la previa el Bayern es favorito porque guardó los jugadores, porque terminó goleando ante el Auckland City. El primer tiempo fue un baile ante Boca, casi lo
casi cede puntos, por decirlo de alguna manera, en el segundo, donde Boca con el envión anímico, con esa chapa de ser un equipo importante, casi lo empata, pero luego termina ganando ante el Benfica, vamos a decir, suena raro, pero regaló el partido porque ya no era necesario que gane, ya aseguró el boleto y también necesitaba tal vez darle descanso a alguna de las figuras importantes, así que es lo que podríamos tener respecto a este partido, un Bayern con muchas variables, muchos nombres, un equipo de los mejores casi siempre en cuanto a plantel en el fútbol europeo, y el Flamengo, que también tiene un equipo interesante, un presupuesto alto, así que domingo 29 de junio el Bayern ante el Flamengo ante el Bayern 4 p.m. y el día lunes otro partidazo. Creo que tranquilamente el Fluminense puede hacerle partido al Inter, necesitará regresar a su versión ante el Dortmund, donde se manda un partidazo, y que también por el otro lado del Inter tenga un partido para el olvido, como tal vez el partido ante Monterrey, donde no encontró su mejor versión, ante este Inter en el primer tiempo ante River, que tampoco mostró su mejor cara, pero sí ya el segundo volvió a ser un Inter intenso que mereció ganar, lo terminó ganando y terminó eliminando al otro equipo argentino. Esto respecto a los equipos brasileños, 4 de 4 entonces para el fútbol de aquel país. No por nada siempre que vemos las tablas de las ligas, de las mejores ligas, no solo del continente, donde por supuesto la liga brasileña es la mejor liga del continente, pero también en varias tablas que se hacen de todo el mundo, la liga brasileña aparece como la mejor liga del mundo, al menos por el momento. 100% de efectividad de los equipos de Brasil que pudieron avanzar en el Mundial de Clubes. Sí o sí uno quedará eliminado en los octavos, esperemos que los otros dos también puedan pasar, porque o Palmeiras o Botafogo se enfrentan entre ellos, no hay más, pero en el caso de que Fluminense enfrenta a Inter, pueda pasar Fluminense, en el caso de que Flamengo enfrenta al Bayern, pueda dar el golpe y pasar, pero gran mundial de clubes para los equipos brasileños. Ya a estas alturas, pase lo que pueda pasar de aquí en adelante, habrá sido una gran campaña, porque todos pasaron la fase de grupos teniendo rivales complicados, plus para Botafogo, que tenía dos equipos europeos y europeos de primer nivel, vamos a decirlo, en su grupo, pero que pudo pasar, incluyendo ese triunfazo ante el campeón de la Champions, que quedará ahí desde el 2012, que no pasaba eso con Corinthians y Chelsea, pero sí lo pudo hacer el conjunto Fogão. Lo mismo para Flamengo ante Chelsea, que pudo ganarle al campeón de la Conference League, así que también mucho mérito para los equipos brasileños. Gran torneo de Botafogo, de Palmeiras, también de Fluminense y de Flamengo. Un poquito, pibes, de lo que fue la participación de los equipos brasileños en la fase de grupos, y ahora esperemos los octavos de final y que sea con clasificación de 3 equipos sudamericanos, 3 equipos de Brasil a la siguiente ronda. Como siempre, ya tenemos el video nuevo en el canal, las historias de los jugadores, también los Reels, así que pueden irme a seguir también a Facebook, a TikTok, estoy como el pibe Brandon, pueden suscribirse, denle like, comenten el nombre de jugadores. No es limitante netamente que las historias sean de jugadores del fútbol boliviano, por supuesto que en el contexto sí importa bastante que se hayan destacado en el fútbol nacional, pero si son jugadores importantes que en ligas del continente, que jugadores de Sudamérica, jugadores latinoamericanos hayan tenido una gran trayectoria, puedo hacerlo. Así que vayan dejando sus sugerencias, tal vez nombres de jugadores, biografías, historias que quisieran que hagan. Y como siempre, nos vemos en un próximo video. Se cuidan, pibes. Chau, chau.